Comenzamos. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias a la Casa Museo León y Castillo, a sus técnicos por la facilidad dada para la celebración de estas jornadas. Gracias por acompañarnos a las autoridades. Señor don Juan Sebastián López García, director insular de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Gran Canaria. Don Juan Martel Santana, concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio Cultural. Señor don Miguel Ángel Clavijo Redondo, director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Y a todos los ciudadanos presentes, sean bienvenidas, bienvenidos a las terceras jornadas de los ingenios azucareros, investigación, participación y valores a preservar. Jornadas organizadas por el colectivo Turcón Ecologistas en Acción con la finalidad de difundir y concienciar sobre el significado de los ingenios azucareros en Canarias y de los picachos en particular. Y llegados a este momento, quiero recordar al amigo y compañero activista, ecologista, social y político Gumersindo Hernández Betancor, Sindo, fallecido hoy, por su activismo en la defensa de este bien cultural de los picachos, apostándose en las inmediaciones del ingenio azucarero todos los 14 de febrero, haciendo también la lectura del manifiesto institucional para salvaguardar este legado histórico en el Pleno del Ayuntamiento de Telde en marzo de 2018. Pido un minuto de silencio en recuerdo y homenaje a su persona. Nos ponemos de pie. Comenzamos esta jornada el pasado sábado 18 de febrero con la visita a las estructuras de los picachos y el recorrido por las huellas de la industria azucarera en Telde, actividad que contó con una numerosa asistencia, guiada y dinamizada por los arqueólogos Abel Galindo Rodríguez y José Ángel Rodríguez Fleitas. Y llegados a la Basílica de San Juan de Telde, fue el restaurador conservador Iván Arencibia Rivero quien nos informó de los trabajos que se están haciendo en el retablo gótico flamenco que se encuentra en el altar mayor de la Basílica. Los picachos hacen historia con los ciudadanos. En este 14 de febrero y desde hace 30 años, Turcón viene emplazando a la ciudadanía sensibilizada y comprometida con la historia y los valores patrimoniales de la ciudad de Telde a verse reflejada en la recuperación de uno de sus hitos históricos
y su entramado urbano ser seña de identidad de este bien cultural y signo de la historia de los antiguos ingenios azucareros que dieron abundancia y esplendor al archipiélago. Los picachos hacen historia en la cultura. Estas figuras necesitadas de protección son el reconocimiento de su valor histórico y patrimonial recogido en la bibliografía alusivo tanto a la historia de Telde como a la historia del cultivo del azúcar en Canarias. Las referencias son múltiples y siempre reconociendo el valor de este ingenio azucarero como dinamizador económico y cultural de la época. Así, encontramos referencias en autores como Marín y Cubas, en 1694, Suaznavar, 1806, Navarro Ruiz, 1936, Fabrellas, 1952, Hernández Benítez, 1958, Camacho Pérez Galdós, 1961, Díaz Hernández, 1982, Pérez Aguado, 1982, González Padrón, 1990, Rivero Suárez, 2000. Sin olvidar el testamento de Cristóbal García del Castillo de 1527 o el libro de repartimientos de Gran Canaria de 1542. También encontramos la figura de los picachos en el mural escultural de relieve dedicado a la ciudad de Telde, obra del escultor Luis Arencibia Betancor, y en el Instituto de Enseñanza Secundaria José Arencibia Gil, en el que existe un mural con escenas significativas de Telde, de su vida cotidiana de la época. La pintura recoge una escena de la caña de azúcar y las estructuras de este ingenio. Más cercana en el tiempo, la remodelación del Salón de Plenos del muy ilustrísimo Ayuntamiento de Telde contempla en un esmerado trabajo detallado en madera la representación de las pilastras. En algunas ocasiones, la imagen de los picachos también han sido elegidos en los carteles anunciadores de la fiesta de San Gregorio, taumaturgo de los Llanos de San Gregorio. Comprobamos cómo la imagen de las pilastras figuran en el imaginario colectivo y ciudadano de este municipio como seña de reconocimiento y pertenencia. A resultas de tanta documentación y referencia a los picachos, la pregunta es: ¿cómo pueden seguir estos documentados retazos de la historia sin ser mostrados con la dignidad que se merecen, sin olvidos y con el orgullo de quien conoce y cuida su identidad y la muestra de una manera ordenada, interpretada, con agrado y con amor propio, en una autoestima de sabernos conocedores y valedores de nuestro patrimonio histórico-cultural? ¿Y cuál es el futuro que queremos para los picachos? La respuesta la tenemos en las propuestas dadas por los ciudadanos en el taller participativo celebrado el año pasado en el marco de las segundas jornadas de los ingenios azucareros, que, a 10 años vista, los picachos se conviertan en un espacio visitable y polivalente, dedicado a la interpretación de la historia e integrado en una red de bienes de la arqueología industrial del municipio, como puede ser el Molino del Conde, la Noria de Ginamar, la Máquina del Azúcar, el Ingenio de las Longueras, y de forma urgente consolidar las estructuras existentes para evitar la posibilidad de nuevas caídas y derrumbes, y así permitir su conservación y rehabilitación, continuando con los estudios de investigación. Y, fundamental, que la población teldense conozca con rigor el valor y significado de los picachos y se vincule con ellos a través de procesos educativos y de conocimiento. Desde Turcón queremos seguir defendiendo el patrimonio cultural de Telde y, por extensión, de Gran Canaria y de Canarias. Si lo hacemos juntos, seremos más efectivas y contundentes ante todo tipo de amenazas, contando con las administraciones públicas.
nos gustaría de corazón compartir el testigo de la defensa del patrimonio con ustedes y seguir trabajando con ilusión y esperanza. Bien, continuamos. Y convertimos esta mesa en espacio para la palabra, dando voz a las autoridades e instituciones con competencia en materia de patrimonio y su gestión. De seguro que aprovecharán la ocasión para dejarnos sus reflexiones y compromisos con el bien que queremos salvaguardar. Por lo tanto, llamo a don Juan Sebastián López García, director insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, a don Juan Martel Santana, concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio Cultural, y a don Miguel Ángel Clavijo Redondo, director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer a la Casa Museo León y Castillo de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, pues el que nos acoja un año más en su sede, pero el agradecimiento, desde luego, es doble, triple o desmedido hacia la Asociación de Defensa del Patrimonio y de la Ecología Turcón, en su junta directiva, aquí tan dignamente representada, pues por la invitación que nos ha hecho reiterada en los últimos años y que desde luego es una convocatoria a la que no nos podemos negar, porque con nuestra presencia la felicitación pues a la labor que le realizan. Pues creo que la mesa pues refleja, digamos, el interés que las instituciones tenemos en particular con el yacimiento, pero también yo creo que refleja la admiración de todos nosotros hacia la labor que ustedes realizan. Nos convocan los Picachos en este día del mes de febrero, como años atrás, y yo creo que la reflexión que nos pedía, pues ahora mismo pues puede reflejarse en que realmente hemos avanzado. No siempre se avanza todo lo que queremos. Yo siempre, por desgracia, creo que los procesos en Canarias siempre son lentos. Y hoy, por ejemplo, hemos trabajado con el patrimonio Ontelde y refleja, digamos, la coordinación que tiene el ilustrísimo ayuntamiento de la ciudad, hoy aquí en la persona de su concejal de Patrimonio Histórico, don Juan Martel, y también el Gobierno de Canarias en la persona de don Miguel Ángel, el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Creo que la presencia de los tres, y en mi caso el Cabildo, pues refleja la coordinación. Y desde las 10 de la mañana estamos en Telde y hemos estado pues repasando todos los temas. Evidentemente los Picachos, el tema que nos convoca aquí, pero hoy, digamos, hemos estado repasando pues todas las cuestiones de Telde. Y no es la primera vez que coincidimos todos en Telde, y yo creo que he venido a todas las veces que me han invitado, creo que sí. A todos los actos siempre hemos acudido. Por mi parte, y también por la voluntad del consejero de Gobierno de Presidencia, don Teodoro Claret Sosa Monzón, porque siempre la invitación le llega a él y siempre me da la oportunidad de representar al Cabildo, y yo con sumo gusto. Claro, el patrimonio industrial en sí, como categoría, digamos, concreta, pues aparece en la última ley. Por tanto, como tal, todavía tenemos un gran déficit en Canarias, y no hace mucho un trabajo en un congreso que hubo en Montpellier, aunque luego se publicó en Guadalajara de México, pues planteaba, digamos, pues que es una de las categorías que tenemos que desarrollar ahora mismo en el patrimonio de Gran Canaria. En concreto, yo represento a la isla, no voy a hablar de Canarias, porque era una categoría inexistente y antes pues estaba en el patrimonio etnográfico, etnológico, también cambió de nombre según las leyes. Por tanto,
el desarrollo del patrimonio inmaterial o del patrimonio industrial en particular es una de las cuestiones que tenemos que plantearnos en los próximos años. Bueno, Los Picachos ya está incoado como bien de interés cultural, como sabemos, y por tanto ya está en una categoría anterior de la ley, no como industrial, pero ya está. Y el expediente va. Ahora mismo tenemos 4 expedientes incoados en Gran Canaria. Uno de ellos es este, y en principio pues no ha ofrecido ningún problema. Algunos otros sí nos ha ofrecido problemas en el proceso administrativo, incluso con representación de reclamaciones, etcétera, pero yo confío que este no vaya a tener ningún problema. Por otra parte, hay que felicitar al gobierno de Canarias, aquí la persona de su director general, porque una vez los expedientes llegan al gobierno de Canarias, está resolviéndose con una gran rapidez. Es decir, yo tengo la suerte de estar en las comisiones técnicas, en las ponencias técnicas del gobierno de Canarias, representado el Cabildo. Ya en el Consejo de Patrimonio Cultural está el consejero de Presidencia y la consejera de Industria como suplente, y digamos que entre la ponencia técnica, la comisión de Patrimonio Cultural y el Consejo de Gobierno con la presidencia, nuestro presidente, valga la redundancia, a veces pues en un mes casi, por lo que he estado viendo los últimos, se resuelve en un mes cuando llega el proceso. Por tanto, vamos a ser optimistas también en este caso. Bueno, como saben, el Cabildo, y en años anteriores pues también lo anunciamos, había puesto a disposición del Ayuntamiento de Telde, la verdad no me acuerdo la cantidad, no sé si ustedes se recuerdan si eran 40.000 o 70.000. ¿No? 40.000. 40.000, eran verdad, sí. 40.000. Bueno, que había puesto 40.000 para el mantenimiento. Como saben, teníamos el problema de la propiedad del suelo. Ya el concejal me ha informado que ya se ha adquirido todo el suelo. Sí. Y entonces pues ya se ha salvado ese problema, con lo cual ya hemos avanzado. Es decir, ya está incoado. De la primera vez que nos vimos aquí, no estaban incoados, ni se había comprado el suelo, y en fin, poquito a poquito, poco, como dice, despacito y con cuidado, es el parto en la fuente, primero el ganado, después bebe la gente, pero bueno, así, poco a poco creo que vamos avanzando, y creo que en este caso yo quiero resaltar, digamos, la coordinación que tenemos tanto con el Ayuntamiento de Telde, tanto desde el Cabildo como desde el Gobierno. Me he atrevido a hablar en nombre del Gobierno, pero la coordinación es real, no solo en este caso de Telde, sino en todos los anteriores, y yo creo que se están viendo frutos. Y en adelante también. Yo espero que incluso, está muy bien que se haya puesto ese plazo tan largo para terminar porque ya sabemos que en Canarias los procesos son lentos, pero yo creo que a ver si podemos que sea con anterioridad. Pues la verdad que por lo demás, pues todas las cuestiones que tenemos con Telde, del Cabildo, pues como años anteriores ya la hemos citado. La más importante, y que hoy le hemos dado también protagonismo, es Cuatro Puertas, que como saben celebramos el 50 aniversario de esa declaración como bien de interés cultural aquí en esta ciudad, y también con motivo se celebró un simposio, y felizmente puedo anunciarle que ya, yo creo que el próximo mes, pues aquí en Telde presentaremos el libro, las actas del simposio del 50 aniversario de la creación de Cuatro Puertas y la Cueva Pintada, porque fueron juntas como bien de interés cultural. Entonces lo presentaremos aquí en la ciudad. No sé si va a ser en este espacio o bien en el otro, pero en la ciudad de Telde, claro, y en la ciudad de Galda, las dos ciudades hermanas que fueron protagonistas en este caso del 50 aniversario, que fue común. Como saben, este año tenemos dos grandes efemérides en la isla. El 50 aniversario de la declaración de la Catedral de Canarias como bien de interés cultural. Como estamos en familia, yo le dije aquí a nuestro querido rector magnífico de nuestra universidad, el querido compañero Manuel Lobo, ahí en broma entre amigos, te voy a hacer una proposición deshonesta. Y se la voy a hacer así en público, que es ofrecerle la conferencia magistral de inauguración del 50 aniversario de la Declaración de Canarias en la propia Catedral de Canarias. No sé si usted acepta o no. Entonces, bien, pues ese es uno de
de las efemérides que tendremos este año. Se le va a celebrar Las Palmas, lógicamente. Y luego tendremos a final de año el 75 aniversario, 75, ya, hasta ahora hemos celebrado 50, del yacimiento arqueológico de la Guancha en Galdar, que fue el primer monumento arqueológico, porque la categoría que se dio fue monumento en 1949. Eso nos convocará en Galdar entre noviembre y diciembre de finales de este año. Y, digamos, van a ser los dos grandes acontecimientos. Pero en ese, como un prólogo, pues presentaremos aquí Cuatro Puertas. Precisamente la Cueva Pintada y Cuatro Puertas fueron los que mitigaron la soledad del yacimiento de la Guancha, que hasta 1972 fue el único representante de la cultura prehispánica canaria con protección, con declaración de lo que hoy día llamamos bien de interés cultural. Y hasta 1972, desde 1949 hasta 1972, fue el único de todo Canarias monumento. Y digamos, luego ya se unió pues Cuatro Puertas, que lo hemos celebrado el pasado año aquí en Telde, y la cueva Pintada. Pues yo creo que con esto es suficiente. A lo mejor también he alargado un poco, y agradecerles pues a ustedes la invitación, y a todo el público la presencia. Muy buenas tardes. Gracias. No sé cómo lo hace mi amigo don Sebastián, pero siempre acaba hablando de Galdar. Porque es pertinente y estamos en una ciudad hermana. Sí, sí. Lo primero, por supuesto, agradecer la invitación al ayuntamiento, al colectivo. ¿Cuánto tiempo me van a dar? Poquito. Bien, yo lo primero que quiero decir es que, en nombre del gobierno, obviamente, es que trabajar con los colectivos sociales pues es una gran satisfacción. Y se lo dice alguien que en su juventud también participó en los colectivos allá en los años 80, cuando Telde era, digamos, un referente. Esta mañana lo comentábamos con la arquitecta, con Fátima y con el equipo, ¿no? Y lo digo muy sinceramente porque el colectivo Turcón es de lo más serio que tenemos en el archipiélago. Y ya nos gustaría que tomasen ejemplo otros colectivos que ven a la administración como el enemigo, a batir incluso, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto se va mejorando con el tiempo y con la edad, ¿no? Y ya a ese nivel pues estamos esperanzados, ¿no? Pero quiero agradecer públicamente el trabajo que hace el colectivo Turcón, porque realmente es memorable. Y cuando una sociedad que pasa por una crisis como ha sido la de Telde durante los últimos años, que no vamos a entrar, por supuesto, ni es el momento, que siga trabajando un colectivo ocupándose de la memoria de esa comunidad, para nosotros, en fin, solo podemos desearles larga vida a ese colectivo. Yo voy a ser con ustedes muy directo y muy sincero. Llevamos todo el día hoy aquí en Telde trabajando porque es nuestra obligación. Tengo que resaltar, porque es de justicia, el trabajo que se viene haciendo desde el Cabildo y que viene haciendo este caballero que tengo aquí a mi derecha, con el que me une un afecto y no poca admiración, que supongo yo que el día de mañana, cuando no estemos, se sepa valorar el esfuerzo que hace Chano López, porque así lo conocemos todos, la sabiduría que atesora y que queremos aprovechar en los próximos años. Y lo queremos aprovechar con el equipo que tiene actualmente Telde, y les voy a confesar algo que se los tengo que confesar. La mano derecha de este director general con responsabilidad también es de Telde, y ya se ocupa precisamente de que no se nos olvide Telde. De tal manera que vamos a tener Telde para rato, pero que no quede solamente en palabras. Y hoy quiero anunciar aquí, y si lo hago y me equivoco, ustedes persiguen al de Telde, porque ya tenemos el expediente terminado, y antes
y esto es compromiso del arquitecto, al que no tengo el gusto de conocer, pero ya le pondremos cara, que antes de verano, los Picachos estén consolidados, las estructuras que nos quedan estén consolidadas. Y con un poquito de suerte tengamos ya despejado el lugar donde debe estar el centro de interpretación para que el que mire a los Picachos sepa exactamente de qué se está hablando. Este es un compromiso que adquiero públicamente porque están ya en los dineros. Ustedes saben que se gobierna siempre con Hacienda. Uno puede decir lo que quiera, pero si Hacienda no te da el dinero, poco se puede alcanzar. De tal manera que quiero con esto cumplir una promesa que me ha exigido el señor concejal, que me ha dicho, por favor, empiecen por Telde porque es un municipio muy necesitado, y así es. Ahí queda, supongo que quedará grabado, y si no cumplo ya saben lo que tienen que hacer, denunciarlo públicamente, y seguro que el Turcón no me va a dejar mal. Bueno, tenemos que aprovechar estos 3 años, porque, como he dicho antes, tenemos suerte de que el amigo ya no esté con responsabilidades en el Cabildo en la materia que nos ocupa, y el equipo de gobierno de Telde, que en las primeras reuniones que hemos tenido ha sido pues realmente satisfactorio pensar que tienen un plan de trabajo que obviamente requiere estructura administrativa en el propio ayuntamiento. Ahí tienen que hacer obviamente un trabajo considerable porque el ayuntamiento ha perdido mucho músculo administrativo, de tal manera que incluso en el pasado ha habido problemas a la hora de gestionar. Esto es responsabilidad del ayuntamiento, pero sé que está en ello, y el apoyo constante del Cabildo y del Gobierno. De tal manera que si todo marcha como debe marchar, en este año, por lo menos, tengamos resuelto este asunto que nos ocupa y que nos trae aquí, y además 4 puertas. Si me permiten, solamente quiero apuntar un poquito y finalizo sobre 4 puertas. Yo hacía ya algunos años que no venía, hace ya bastantes años, tengo que decir, y ahí tenemos una oportunidad extraordinaria. El patrimonio cultural, en una de sus versiones, quizás la más optimista, es que consigue levantar la autoestima de las comunidades. Las comunidades, como todas, pasan por crisis, no solamente Telde, muchas otras han pasado por crisis también. Pero la memoria y, vamos a decirlo así, el honor de pertenecer a esa comunidad en el pasado, donde se hicieron cosas verdaderamente interesantes, orgullo de toda la comunidad y, por supuesto, de la isla, recuperar esos espacios de memoria reconfortan muchísimo, porque nos reconoce dentro de la propia comunidad. Y Telde, y no vengo aquí a quedar bien, ni mucho menos, Telde tiene un patrimonio verdaderamente espectacular, digno de ser elogiado. Y lo mejor, tiene a miembros de esa comunidad, y estoy mirando aquí a uno, un arqueólogo de Telde, y eso es lo que le hace imbatible. De tal manera que si conseguimos que nosotros 3, yo creo que nos vamos a seguir llevando bien porque nos invitamos a comer, trabajemos coordinadamente, con equipos de funcionarios competentes y solventes, que eso es lo que uno tiene que, en fin, aspirar en la comunidad, y se está haciendo, porque lo veo, se está haciendo. Cuando tuve la primera reunión con este señor, no tenían a nadie. Ahora ya tienen por lo menos a 2 personas que vi hoy, a una jurista y a Fátima, la arquitecta que está aquí con nosotros. Eso ya es algo, eso ya es un mérito. Bien, pues si conseguimos que el Cabildo siga apoyando, nosotros que vamos a estar ahí, no les quepa la menor duda, yo creo que al final de esta legislatura podremos estar ciertamente orgullosos, y yo solo aspiro a que Turcón me invite otra vez, y aquí estaré dando la cara porque es lo que me toca. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer también, como no, al grupo ecologista, al colectivo Turcón, pues esta invitación para participar. He venido algunas ocasiones entre el público, pero esta vez me ha tocado aquí en la mesa disculpar al señor alcalde que no puede estar aquí por motivos de agenda, y en nombre del gobierno de la ciudad de Telde, pues también sumarnos a esta jornada, agradecerle, felicitarle y, como no, desearles que continúen con esta vela encendida por el patrimonio de nuestra ciudad, por el patrimonio de nuestra isla. Y, como no, pues yo llevo ahora
poquitos meses al frente de esta concejalía de patrimonio, y tengo que decir que al principio cuando llegué, yo se lo he dicho a alguna de las personas muy cercanas a mí, casi le digo al alcalde, mira, sigo con lo que tengo y déjame, porque era desolador ver cómo devolvemos subvenciones, cómo no somos capaces, y aquí quiero hacer una lanza a favor de, aquí tengo dos funcionarios muy cercanos que están trabajando conmigo, como es José Manuel y Fátima, que también se ha estado todo el día hoy con nosotros recorriendo el municipio. Ya digo, era un momento bastante difícil. Lo primero que hice fue tocar la puerta del director general del Gobierno de Canarias. Nos reunimos. Aquel día pues casi terminamos en un almuerzo, y recuerdo que cuando se iba a ir dice, bueno, no sé si date un pañuelo, date un paquete de Kleenex, porque te has pasado todo el momento llorando. Pero bueno, poco a poco recibí el apoyo desde el primer momento del director general del Gobierno de Canarias y del director general del Cabildo de Gran Canaria. Ya hemos celebrado 3 reuniones, nos hemos pateado el municipio y lo que nos queda siempre está dispuesto a estar en esta ciudad, y además estamos consiguiendo algo importante, que es la coordinación. Una de las cuestiones que era necesaria en este ayuntamiento era la coordinación de las administraciones y de los técnicos. Hoy hemos dado un avance muy importante, concretamente con 4 puertas, porque a veces no solo es dinero. Yo recuerdo que le dije al director general en una de las ocasiones, no mande más dinero, vamos a ver si somos capaces de resolver primero nuestra casa y somos capaces de que el dinero que tenemos pues no se devuelva. Teníamos una subvención de $500.000 de euros del Cabildo de Gran Canaria, que cuando llegué a la concejalía pues ya estaba los plazos vencidos, se había hecho no sé cuántos requerimientos, y bueno, nos pusimos a trabajar, y gracias al director general y como no también al consejero don Teodoro Sosa, pues lo hemos recuperado, y ahora estamos corriendo para que fin de año no ocurra lo mismo. O sea, estamos trabajando a tope. Sé que no es fácil, nos hemos encontrado en el camino que hay suelo que no... Bueno, y usted disculpe que le eche este rollo, pero es que tenía que decirlo, que a veces no es tan fácil como uno cree, sino que una vez que entra dentro de las administraciones ves lo complicado que es. Descubrimos hoy, por ejemplo, que hay suelo que no es municipal, ni es del Cabildo, que hay que resolver. O sea, hay muchas cuestiones. No sabemos. Yo mandé a preguntar esta mañana a ver, pero no tengo la certeza que sea del Cabildo. Por eso. Fátima ya está en ello. Pero bueno, concretamente lo que estamos aquí hoy es en la jornada de los Picachos, y que sepan que aquí tienen a uno más a su lado y que trabajando juntos seguro vamos a hacer bastante por esta ciudad. Así que muchísimas gracias, y que vamos a disfrutar de estas jornadas, que sean bastante fructíferas y sobre todo que sirva para que Telde siga colocando este espacio en el lugar que le corresponde. Muchísimas gracias. Gracias a los 3. En mi alocución terminaba con las palabras, dice, seguir trabajando con ilusión y esperanza. Desde luego, después de escucharle, esto se va a acrecentar. Bien, vale. Gracias por estar aquí. ¿Sí? Un minutito antes de continuar, y es que está en la sala el señor don Rafael, no me sé el apellido, perdón, pero es el Sánchez Valerón, que es el cronista oficial de la ciudad de Ingenio. Un aplauso para don Rafael. Bien, y continuamos con la conferencia de don Manuel Lobo Cabrera, doctor en Historia, catedrático emérito de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, institución de la que también ha sido rector. Sus publicaciones, más de 300, versan principalmente sobre la historia de Canarias y en especial sobre aspectos económicos y sociales, centrándose en aquellos grupos sociales que están al margen de la sociedad, tales como los esclavos, los expósitos y los ilegítimos. También se ha ocupado de aquellos temas que tienen que ver con la colonización y con los
indígenas que sobrevivieron a la conquista. Su currículum es muy amplio y extenso. Presenta la conferencia Las haciendas azucareras en Canarias. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, especialmente al colectivo Turcón y al Ayuntamiento de la ciudad de Telde. Bien, yo de Turcón es como si fuera mi casa, porque yo en 1998, cuando me hice cargo del rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tenía como secretario a un activista de Turcón. Con lo cual quiere decir que desde aquella época hasta hoy en día, pues realmente he vivido un poco pues todas las actividades de este colectivo. Por tanto, cuando me invitaron a participar, pues lo he hecho con sumo gusto y por eso le quiero dar las gracias. Bien, cuando nos planteamos el tema de estas jornadas que ustedes hablan sobre ingenios azucareros, yo más que ingenios azucareros quiero hablar de haciendas azucareras en Canarias. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué la caña de azúcar, por qué Canarias y por qué las haciendas. Lo primero que tenemos que ver es que la caña de azúcar es un cultivo que procede de Nueva Guinea. De Nueva Guinea pasó a la India, donde fue domesticado, y a partir de la India, cruzando el Mar Rojo, llegó al Mediterráneo, y desde allí fue atravesando pues, todo ese mar interior hasta que llegó al Atlántico. Llegó a las islas portuguesas de Madeira. Justamente en 1483 concluía la conquista de Gran Canaria. Y una de las cuestiones que los reyes, y sobre todo la reina Isabel la Católica, propugnaban era que los pueblos estuvieran abastecidos. Por lo cual lo primero que procuró el conquistador fue que la población tuviera pan y vino, que eran los elementos básicos en aquellos momentos de la alimentación. Pero claro, el pan y el vino servían para alimentar a la población, pero había que importar todos aquellos elementos que las islas no producían, y sobre todo que la isla de Gran Canaria no producía, porque no tenemos metales, no tenemos piedras preciosas, con lo cual había que buscar un elemento que sirviera como elemento para poder importar todo aquello que necesitábamos. Y entonces Pedro de Vera, en 1494, manda a Madeira a buscar unos esquejes de caña que comienzan a plantar en las dos orillas del barranco Guiniguada. Con lo cual ahí se fundaron los primeros ingenios, uno movido por energía hidráulica y otro movido en lo que se llamaba un trapilla de sangre, es decir, movido por animales. Y ahí comienza la aventura azucarera de Canarias. ¿Por qué el azúcar era importante en aquella época? Porque hoy incluso nos dicen que no tomemos azúcar, que es mala, ¿no? ¿Por qué era importante? Bueno, en aquellos momentos no hay que olvidar que primero el azúcar durante mucho tiempo era como una medicina, se expendía en la botica, decía que daba vigor a la sangre e incluso se llegaba a decir que a los hombres les producía efervescencia sexual, es decir, una especie de Viagra, supuestamente. Pero yo les puedo asegurar que no cumple esa función. Bien, por lo tanto, eso era en los primeros momentos. Pero en aquella época, a fines del siglo XV, se produce en Europa una pequeña glaciación. Es decir, los hielos, cuando hablamos de ciclo climático, no es el único. Hemos tenido muchos ciclos climáticos a lo largo de la historia. Ahora mismo se está hablando, por ejemplo, de que en Groenlandia se están retirando los hielos, pero en el siglo X, después de Cristo,
los vikingos llegaron a Groenlandia y era un país que no tenía hielo, sino le llamaban Vinland, el país donde se podía plantar vides. Bueno, pues a fines del 15 se produce justamente esto en Europa y, claro, las estaciones eran muy cortas y no había medios de poder consumir fruta todo el año. ¿Y cuál fue el producto para poder conservar la fruta? El azúcar. A través de la fruta en almíbar, como la comemos hoy, o las mermeladas o las confituras. Ese fue el milagro del azúcar, pero claro, era un producto caro. No todo el mundo tenía acceso a ese artículo. Por eso es por lo cual el azúcar se va a convertir en un producto importante y que nos van a permitir no solamente conectarnos con el mundo, porque el azúcar es lo que permite que Canarias entre en la economía mundo de la época. Nos conectamos con Inglaterra, con Flandes, con Amberes, con Brujas, con Alemania, con Italia, con la península ibérica. Con lo cual el azúcar canario va a expandirse por toda Europa. Y eso es lo que hará que hoy podamos admirar joyas magníficas gracias justamente al azúcar. Y el tercer punto, ¿por qué hablo yo de haciendas y no de ingenio? Porque el ingenio es la parte industrial, pero es que resulta que el azúcar era algo más, tenía una parte agraria, con lo cual, sin la parte agraria, los ingenios no servían. ¿Por qué? Justamente porque había que plantar las cañas, había un periodo que era anual, que es la parte agraria, y un periódico que era temporal, que es lo que se llamaba la zafra. Una palabra traída por los portugueses aquí a fines del siglo XV y que ha perdurado hasta la actualidad. Es decir, ahora se le llama zafra a todo lo que es una actividad temporal, como lo que oíamos nosotros cuando éramos pequeños era la zafra del tomate, ¿no? Pero por tanto, esto era otra cuestión. Bien, por lo tanto, ya se los he explicado, y el azúcar pasa de Gran Canaria a las otras islas. Gran Canaria comienza en 1494 y se empiezan a establecer ingenios azucareros, los primeros son los de Las Palmas y los siguientes son los de Telde, porque eran varios los que habían en Telde, y el ingenio azucarero de Agaete, que eran los que comienzan, digamos, a producir y los que rápidamente se insertan en los mercados de Flandes. De aquí pasa a las islas que se conquistan posteriormente, es decir, a Tenerife, a La Palma y a La Gomera. Pero será Gran Canaria la gran productora de azúcar, porque en Gran Canaria se llegan a contar más de 20 ingenios azucareros, mientras que en Tenerife había 8, en La Palma había 4 y en La Gomera otros 4. También hay que decir que esa riqueza que tuvimos, donde la isla entera y la ciudad de Las Palmas se convierte en una de las ciudades más populosas del Atlántico, también será la que nos traiga la desgracia, porque cuando el azúcar entra en crisis, Gran Canaria se va a hundir económicamente. Bien, por lo tanto, el sistema se impuso en Canarias porque teníamos 3 elementos. El clima, que era lo que va a permitir, digamos, que las cañas se den, mucha agua, por eso ahora, como ustedes ven, los ingenios azucareros se van a ubicar en Las Vegas, en las zonas donde a través de heridos el agua se pueda transportar directamente hacia los ingenios. Y en tercer lugar, mucha leña, porque para convertir el líquido en cristal hacía falta mucho fuego, para que el líquido se fuera evaporando hasta convertirse en unos cristales de azúcar. Aquí ven en el mapa de Gran Canaria, veremos que los ingenios dónde están ubicados. Bueno, falta uno que duró muy poco, el topónimo sigue, que es en Tirajana, en la zona de Santa Lucía. Hay una zona que se llama de ingenio, que también tiene que ver directamente con esto, pero los más importantes son el de Agüimes, el de la Vega de Aguatona, los 3 de Telde, los 3 o 4 que hay en Las Palmas en torno al barranco Guiniguada, los 3 que hay en Aruca y luego en la Vega de Guía y Gáldar, en manos de los italianos, hay también 3 ingenios azucareros, más el de Firga y más el de Agaete. Con lo cual tenemos una cifra importante, pero vean que están todos situados
al lado directamente de Las Vegas, es decir, el lugar donde había agua, porque no solamente hacía falta agua para mover el molino, hacía falta agua para regar las cañas también, porque la caña de azúcar es un elemento que demanda bastante agua. Bien, las explotaciones azucareras y estas haciendas fueron lugares donde llegaron a convivir en torno a 100 personas. Es decir, fue el germen de muchos de los pueblos de nuestras islas. Fue el germen, por ejemplo, de Telde, puesto que uno de los primeros ingenios que se establecen en Telde es el que hace Cristóbal García del Castillo, el gran benefactor de la ciudad de Telde, a quien se deben los retablos que se encuentran en la iglesia parroquial de San Juan. Pero también no podemos olvidar que Aruca y Moya y Firga surgieron como pueblo gracias a los ingenios azucareros. Y de hecho, las primeras parroquias que se crean en Canarias, además de las 3 en el Realengo, que son Gáldar, Las Palmas y Telde, junto con la de la Villa Episcopal, es decir, la de Agüimes, las otras parroquias, las de Arucas, las de Moya, Firga y Agaete, se crean gracias a los ingenios azucareros. Porque los ingenios, cuando empezaban a moler, no paraban, con lo cual, justamente, no podían perder un día en venir a misa. Ustedes imagínense lo que era en aquella época la jurisdicción, por ejemplo, de Las Palmas, que llegaba desde Las Palmas hasta Tejeda. Uno de Tejeda que quisiera venir a misa a Las Palmas, que era obligatorio ir a misa en aquella época, se la iba al día en ir y venir, ¿no? Con lo cual, eso es lo que genera la creación de nuevas parroquias. Por lo tanto, esto es lo que da lugar al nacimiento de pueblos y de parroquias. Además, las haciendas eran un microcosmo. Es decir, había diversas instalaciones, desde hornos, molinos, carpintería, casas de renglera, que las casas de renglera es lo que nosotros conocemos hoy en día como las casas de los aparceros en el sur, en una fila. Esas eran las casas de los negros, las casas de los esclavos, las casas del mayordomo y la hacienda de los hacendados. Pero todo el trabajo estaba organizado mediante una estructura en cadena, es decir, todo iba ensamblado, desde lo que eran las plantaciones en la tierra hasta que del ingenio salían los panes blancos de azúcar para enviarlos al continente europeo. Estas son plantaciones azucareras ya más modernas, pero vean aquí algunas de las estructuras, pues pueden recordar a lo que decíamos de los picachos. Este es un ingenio azucarero del siglo XVI. Bien, con respecto a la organización y la vida del trabajo en el ingenio, constituían 2 periodos, uno anual, la plantación era anual, y también en ese periodo eran cuando se hacían las reparaciones, era cuando se reparaban pues las muelas de los molinos, las ruedas que hacían mover el ingenio, y esto era una labor eminentemente de agricultores. Es decir, era una labor que llevaban a cabo los cañavereros, que era justamente el nombre que se les daba, puesto que los cañavereros eran los que tenían que hacer los contratos de los que se llamaban contratos de guarda y cura. Es decir, no solamente había que guardar el cañaveral, sino que curarlo, puesto que los cañaverales atraían ratas, atraían gusanos, con lo cual los cañavereros tenían que cuidar de que las cañas no fueran mordidas ni por las ratas, ni indolentes por los gusanos, con lo cual tenían que cuidar, poner trampas para los ratones, también para los conejos, y después echar arsénico a las plantas para los gusanos. Y luego estaba el tema temporal, es decir, la zafra, que duraba de diciembre a junio. Ustedes verán que es casualidad que el día de la caña dulce sea el día de la Inmaculada Concepción. Es decir, era el día que se comenzaba a cortar la caña en las plantaciones azucareras y a llevar la caña desde ahí hasta los ingenios azucareros donde se comenzaba a triturar. Bien, en estas instalaciones no se descansaba nunca, por eso se crearon las parroquias, para que los que vivían en los ingenios, en las plantaciones, pudieran ir a misa y volver. ¿Sí? Se guiaban por el horario solar,
por las festividades religiosas, por la comida y por los momentos de ocio, pero cuando empezaba la zafra se trabajaba de sol a sol. Bien, con respecto al trabajo anual, había que poner primero en las tierras en cultura. Había que romper las tierras, limpiarlas, desmontarlas, y aquí trabajaban varios oficiales, el cañaverero, que era el que tenía el contrato, y el que se fija la tierra. Es decir, el cañaverero no podía abandonar la plantación de caña, tenía que vivir con su familia dentro del propio cañaveral. Luego estaban los esclavos, los depurgadores, que ya les diré quiénes son, y los almocreves. Y había dos fases, la fase de cultivo, donde se plantaban los esquejes, el riego y el estercolado, que era muy especial, puesto que para que la caña tuviera buen grosor, se utilizaba el estiércol de la palomina, es decir, el estiércol de paloma, que era el que daba fuerza directamente al propio cañaveral. Se hacía la cosecha y luego se producía al cortado de las cañas. Las cañas no podía cortarlas cualquiera, tenía que cortarlas un especialista, que era el desburgador. ¿Y por qué tenía que ser un especialista? Porque había que hacer un corte limpio. Si la caña le quedaban hebras, por ahí se podría. Y había que tener en cuenta que una vez plantadas las cañas podía dar hasta 3 cosechas. Al cabo de las 3 cosechas había que arrancarlas y había que volver a plantar de nuevo. A ustedes les sonará mucho un topónimo que es de esta tierra, que se llama Las Remudas. ¿Qué era Las Remudas? Pues cuando había que cambiar de tierra para plantar las cañas. Se remudaban las cañas hacia otras parcelas para dejar descansar aquellas que ya estaban agotadas, porque la caña agota el suelo. Lo cual veremos que también aquí en el municipio, al margen de eso, hay muchos topónimos que tienen que ver directamente con la industria de la propia caña. Y una vez cortado, aquí vean cómo se plantaban las cañas en estos bancales que recuerdan, a los que somos ya mayores, a los de las plataneras, que era donde se hacían bancales así grandes, donde se regaba manta, para que la caña mantuviese la humedad durante un tiempo, en vez del riego por goteo que hay ahora. Y aquí normalmente se plantaban las colas y había que tener mucho cuidado para plantarlas, había que inclinar los esquejes, es decir, para plantar una caña, que todos conocen lo que es una caña, había que dejar un nudo en medio. Por ese nudo era por donde brotaba la nueva caña. Había que dejarlo ahí y había que inclinarlo hacia, o eso por lo menos dicen los documentos, hacia la dirección del sol. Es decir, las cañas no se colocaban rectas, sino había que inclinadas hacia el este. Es decir, para que desde la primera hora de la mañana el sol le diera fuerza justamente para crecer. Aquí ya tenemos las cañas en sazón, porque la caña cuando se planta hay que esperar 2 años hasta que esté en sazón para luego molerse. Hay un viajero inglés que visita las islas en torno a 1560, se llama Tomás Nicol, que hace una descripción perfecta del cultivo de las cañas en Canarias, ¿no? Y justamente él dice que las cañas que se plantaban la primera vez producían, digamos, un grosor que era mayor, dice él, que el diámetro de una pequeña pelota, con lo cual, pero que a medida que se hablaba de cañas de soca y de resoca, que es decir, que son las de la segunda cosecha y las de la tercera, los pírgalos de las cañas iban poco a poco languideciendo. Por eso había que cambiarla. Bien, una vez que las cañas eran cortadas, tal como ustedes ven ahí, se amarraban tal como ustedes las ven, y ahí se amarraban en haces y se mandaban al ingenio. Y en esta fase entraban en acción otro oficio que ha desaparecido, pero que también es de origen portugués, que son los almocreves. Los almocreves eran transportistas, es decir, aquellos que con los animales acarreaban las cañas desde las plantaciones directamente hacia el ingenio.
curiosamente, la mayor parte de los almocreves eran negros o moriscos, que eran los que perfectamente conocían al animal que se utilizaba para trasladar las cañas, que eran los camellos, porque eran los que tenían mayor resistencia para aguantar mayor cantidad de haces de caña a cada lado de la propia silla. Bien, una vez que teníamos las cañas ya en el molino, pues había que empezar. Y aquí es donde se hace pues una división del trabajo. El primero que interviene es el moledor. El moledor, como su nombre indica, era el que muele. Y se molía en piedra, parecida a las que tienen las almazaras. Es decir, ustedes han visto la almazara que tiene la durmiente, que es una piedra redonda, pero la siguiente es una piedra campanuda, que va dando vueltas y va triturando las cañas, y de ahí sale el primer jugo. Y el segundo jugo sale a través de las prensas, que son estas que ustedes ven aquí. Estas prensas solían casi siempre, son empresas de rodillo, eran casi siempre movidas por esclavos, tal como ustedes ven ahí. Y vean que en los rodillos se van metiendo las cañas ya trituradas que se habían obtenido de la primera molienda para sacarle el jugo que le quedaba al bagazo. De ahí el otro topónimo que tenemos en Canarias, que es la bagacera, que es el lugar donde se tiraba el bagazo. Porque el bagazo es como una paja, una vez que se le saca ya todo el jugo, quedaba realmente como una paja. Ni los animales muchas veces se lo comían. Se usaba muchas veces como compost, pudriéndolo, para poder luego fertilizar las cañas. Aquí tenemos la piedra que les decía ahí, la que servía para la primera molienda, y luego las prensas, que son las que acabamos de ver. Bien, una vez que obtenemos el líquido, pasa a las casas de caldera, que era otra dependencia, por eso decía que era un microcosmos, otra dependencia dentro de lo que es el ingenio. Y de ahí eran casas de caldera de cocer y de purgar. Aquí el líquido se metía en grandes perolas de cobre. Este era el primer calentamiento. Tengan en cuenta que cuando el ingenio empezaba a funcionar, el fuego de las calderas estaba continuamente encendido, día y noche, para poder obtener en cada momento y que obtuviera el suficiente calor para que pudiera ir eliminando poco a poco pues las impurezas y el líquido, que el agua se fuera consumiendo. Y aquí estaban dos oficiales, que eran los caldereros y los cocedores de miel. Este oficio solía encargarse y especializarse a los negros. Yo no sé si tienen razón o no, pero decían que los negros, debido a su piel y a su color, eran los que más resistían el calor en las casas de caldera, que era donde estaba permanente el fuego bulliendo. Una vez que el líquido espesaba, se pasaba a unos calderos de cobre más pequeños, que se conoce con el nombre de tacho, puesto que era más fácil controlar el fuego y el calor en calderos pequeños que no en el grande. Tengan en cuenta que había que estar continuamente removiendo el líquido. Ustedes saben por experiencia que si ponemos azúcar y queremos hacer un almíbar y nos despistamos, en vez de hacer almíbar, hacemos carapiñada. Con lo cual era continuo, que había que estar moviendo, y por eso estaban los escumeros. ¿Quiénes eran los escumeros? Los que tenían las espumaderas. ¿De dónde viene espumadera? De espuma, ¿no? Eran los que iban quitando la espuma y las impurezas a ese caldo que se iba cociendo. Y los templadores eran los que iban templando, a ver si efectivamente, que son palabras que nosotros seguimos utilizando, pero en la cocina, ¿no? Tenemos la espumadera, que son escumaderas, y luego tenemos el templar, ¿no? Que era
Nuestras madres templaban las comidas, ¿no? Probaban a ver si efectivamente estaban en el punto, pues el templador era otro oficio. Y por último tenemos el purgador, por lo cual vean la cantidad de oficios especializados, porque no servía cualquiera para estos oficios, ¿no? Porque ahora veremos que una vez que estaba el pan hecho, si el pan no estaba bien hecho, no se podía exportar, con lo cual había que vigilar toda la cocción hasta el último momento. Una vez, y además había que procurar que calentara a 100 grados centígrados, y si era por encima de eso, mucho mejor. Y luego, muchas veces el caldo se clarificaba con una adición de calcio o incluso de lejía, para que los cristales fueran blancos, pero había también otro sistema para blanquearlos, porque el único pan que se pagaba a precio de oro, por eso se llama oro blanco, era el pan blanco, no el que tenía, digamos, ya matices más oscuros, como el azúcar moreno que tenemos hoy, o la panela, que también era una variedad directa. Ahora se vende, ¿no? En Mercadona tenemos panela, tenemos azúcar moreno, etc. Eran las variedades que se obtenían, pero el que realmente era para exportar era el pan blanco. Una vez que teníamos, aquí tenemos otro, vean aquí cómo verán en la caldera grande, vean una caldera grande donde se va removiendo y vean cómo de la caldera grande van sacando líquido y lo van poniendo en calderas más pequeñas, que son los tachos donde se controla pues mucho mejor, y normalmente un tacho venía a contener lo que es un pan de azúcar, puesto que el pan de azúcar pesaba 5,5 kilos. Aquí verán, bueno, una vez que el líquido espesaba, el líquido entonces se vaciaba en unos recipientes de barro, una especie de macetas, que ahora lo veremos aquí. Aquí se ven algunos, como ustedes verán, aquí, a ver, aquí en este lado, ¿no? ¿Ven los panes ahí? Eran unas macetas de barro que se llamaban forma. Y en el culo tenían un agujero, con lo cual ahí se depositaba el líquido espeso y el agujero se cerraba con arcilla hasta que al enfriar el azúcar condensara. Pero no solamente contentos con eso, en la parte alta le ponían arcilla con ceniza. La ceniza tiene sosa cáustica. Eso era una labor que se encargaban las mujeres esclavas de hacer ceniza para los ingenios. Claro, la arcilla mojada con la ceniza iba escurriendo, iba quitando pues todas las impurezas que quedaban en el azúcar y todas las impurezas que quedaban en el pan. En ese momento se abría el agujerito de debajo y empezaba a escurrir. Y eso es lo que se llama la miel de caña. Aquí tenemos cómo eran las fornallas. Vean que el fuego entraba por un lado y tenemos la chimenea por el otro. Pero las 5 estaban ardiendo continuamente. Las más grandes son las calderas de cobre, las chicas, los tachos. Pero todos a la vez. Con lo cual, ahí tenía que haber 5 personas, 5 hombres, removiendo continuamente eso. Por eso los negros eran justamente los que se dedicaban a estar en la casa de caldera. Aquí tenemos también cómo están pasando el azúcar a la forma. Y aquí tenemos, por ejemplo, una forma medieval, pero las más típicas de Canarias que han aparecido en distintos son estas. Bien, vemos la forma, que es la parte de arriba, y el recipiente, porque la forma se colocaban en un tablón como este lleno de agujeros. Y ahí se iban colocando la forma. Debajo de cada forma se colocaba el recipiente que ustedes ven debajo, que es un sino. Y ahí era donde iba destilando la miel hasta que el pan quedaba totalmente compacto. Tenía que quedar compacto para poderlo exportar. Aquí vemos distintos tipos de formas. Y aquí venía, una vez que el pan estaba terminado, la forma se viraba al revés, como veíamos ahí,
Y venía otro oficial, que era el lealdador. ¿Y qué era eso? Era un oficial, un funcionario. Venía con un martillito de madera y le iba dando a los panes. Si los panes se resquebrajaban, ese pan no se podía exportar. Y eso era obligatorio, o sea, cuando estaban en la zafra y se producían los panes, se llamaba al oficial público que acudía justamente a los ingenios. Si daba el visto bueno, entonces el pan se empapelaba y luego se encajaba, se metía en cajas que casi siempre se hacían con madera de palma, porque cada caja aglutinaba aproximadamente 12 o 16 arrobas, que significaba 12 por 11 kilos. Con lo cual, por eso las cajas de palma eran las que más se utilizaban, aunque también se utilizaban cajas de madera de laurel. Y una vez encajadas, iban al continente, se embarcaban en los puertos. Por eso normalmente, debido al peso que tenían las cajas de azúcar, pues normalmente los ingenios, otra de las cuestiones importantes que sirvieron fue para abrir camino. Los ingenios ayudaron a crear una red de comunicaciones dentro de cada una de las islas. Y casi siempre estaban ubicados cerca de los puertos. El puerto de Las Nieves, el de Juncal, el de Sardina, el de las Isletas, el de Melenara o de la Madera también llamado, que eran justamente por donde tenían que salir los azúcares que se cargaban en los barcos que iban a Flandes. Aquí vemos al burgomaestre de Amberes dando la bienvenida a un barco que llega de Canarias cargado de azúcar. Con lo cual el azúcar significó para Canarias no solamente el sentido de que gracias al azúcar se pueblan las islas mucho más, porque el azúcar atrae a pobladores, se especializan, da riqueza, pero también es cierto, da riqueza como podemos ver en los retablos, el de Las Nieves en Agaete, el de San Juan de Telde, el del altar mayor, el de la Epifanía que está en un tríptico, el de Taganana en Tenerife, las obras flamencas que hay en la isla de La Palma, donde hay una cantidad de obras flamencas importantes. Pero también el azúcar a Gran Canaria, sobre todo, le trajo una crisis enorme, por varias circunstancias. Primero, porque nuestras tierras se agotaron. Segundo, porque empezó a disminuir el agua. Y en tercer lugar, porque consumía mucha leña de nuestros bosques, con lo cual era una economía que no podía subsistir, pero podía haberlo hecho si no se encuentra con la competencia de los ingenios azucareros que se establecen en África y sobre todo en el Caribe. No podemos comparar la isla de Cuba, por ejemplo, con la isla de Gran Canaria, donde las tierras eran vírgenes, tenían una cantidad enorme de tierra, pero sobre todo tenía mucha agua y mucha vegetación. Pero hay que decir que el ciclo del azúcar para Canarias significó pues, un ciclo de prosperidad y de riqueza. Y los testimonios que tenemos de aquella época, nadie se puede imaginar que aquí tengamos obras tan importantes como las que tenían los reyes de Francia. Porque el tríptico de Las Nieves, perdón, el tríptico de San Juan, el que está en el lado del Evangelio, pues, perdón, de la epístola, pues es de Lombard, y Lombard fue uno de los pintores flamencos pues, más importantes de aquellos momentos, o el tríptico de Las Nieves, que es de Van Cleef, que pintó al emperador Carlos V y que pintó al rey Francisco I. Con lo cual, como somos herederos de nuestra historia, tenemos que divulgarla y aprenderla, para aprender también de ella y no cometer los mismos errores. Nada más y muchas gracias.
Gracias, don Manuel. Siempre es un placer escucharle. Si el público tiene alguna cuestión que plantear al señor don Manuel, ahora es el momento, ¿vale? ¿Alguna cuestión que quieran saber? Debe ser que lo expliqué muy bien, ¿no? Diga. ¿Ha hecho algún estudio referente a la deforestación que supuso Sí. ¿Hay estudios sobre ello? Hay un estudio mío sobre el uso de la madera. Pero claro, no solamente son los ingenios, porque los ingenios usaban leña preferentemente, la madera estaba prohibida. Nosotros tuvimos unas autoridades en el 16 que eran ecologistas, en el término de hoy, porque prohibían. Nosotros, por ejemplo, hemos salvaguardado bosques como el pinar de Tamadaba. El pinar de Tamadaba es un pinar histórico, o el pinar de Inagua, o el pinar de Pajonales, o el de Ojeda, o incluso el reducto que nos queda de la famosa selva de Dorama. Pero la leña, lo que sí se despobló fue toda la costa. Porque, por ejemplo, en los ingenios se utilizaba mucha leña buena, que es un arbusto que nace justamente en las zonas costeras, que durante mucho tiempo se pensó que tenía un narcótico, lo digo para el tema de los arqueólogos, porque junto a los enterramientos de los aborígenes aparecen muchas semillas de leña buena. Y se piensa que los indígenas rodeaban esas tablas con semillas de este arbusto para evitar que los roedores se comiesen los cadáveres. Eso me lo explicó a mí don Teleforo Bravo hace ya muchísimos años. Pero, por lo tanto, mucha leña. Pero también no podemos olvidar que hasta el siglo XX, porque yo no soy muy viejo, y sin embargo de pequeño en mi casa se cocinaba con leña. Y se cocinaba 3 veces al día. Entonces hemos vivido en una sociedad de la madera. Se hacía el pan con leña. Se hacía el teja con leña. Se hacía cal con leña. Se hacían ladrillos con leña. Se construían barcos con leña. Se construían armaduras con leña. Con madera. Y así todo, pues eso logró. Hay un libro que se llama Los usos de la madera en Canarias, que lo hice yo con 2 alumnos míos, que le puede servir para que vea la cantidad de esto, pero normalmente los ingenios porque las autoridades para poder cortar tenían que pedir licencia y las autoridades indicaban qué árbol era el que se cortaba, no se podía cortar. Los vecinos podían entrar a los bosques a coger las leñas que las tormentas o los vientos iban desprendiendo de los árboles, ¿no? Y caían al suelo. Eso sí se podía recoger, lo mismo que la piña y las pinochas, por eso no había incendios en aquella época. No había incendios, porque los agricultores y las familias se dedicaban de limpiar el bosque. Pero después nuestros bosques son una yesca de pólvora. Lo más mínimo hace automáticamente incendiar los bosques. Con lo cual, eso sí se podía coger de manera... Pero había guardas, había los guardas de los bosques para impedir que... Y cuando alguien quería hacer una casa y quería una madre, que es la viga maestra, pues tenía que pedir autorización al cabildo y el cabildo también le daba autorización mediante el pago de una licencia. Otra manera también que se tenía de obtener madera era deshijando los bosques, que es otra cuestión. O sea, ahora tenemos la manía de que no se puede tocar, pero es que resulta que los pinos, si están todos pegados, no entra el sol y no entra el aire. Y en aquella época se deshijaban los bosques, es decir, aquellos pinos que eran flacos y pirganúos se iban quitando y dejaban que los otros se abrieran y cogieran cobertura y se ampliaran porque le diera el aire y le diera el sol. Está todo inventado. Y una última cuestión. En su magnífica presentación veo que hay una cantidad importante de ilustraciones. Esas ilustraciones, como veo la que está ahora mismo a su espalda, pues resulta de época. Pero estas ilustraciones con las que acompaña los textos,
su origen cuál es, porque la verdad es que es una información muy importante, la que nos traslada desde, no sé si desde aquellas épocas o son invenciones o recreaciones. Yo llevo 50 años en esto, ¿eh? Aunque parezca un chiquillo, llevo en esto 50 años. Bien, Gracias. vamos a ver. El azúcar se ha trabajado muchísimo. Y desde el primer momento, es decir, desde el siglo XVI, hay ilustraciones. Por ejemplo, algunas de las que le he traído yo son de ingenios azucareros, por ejemplo, del Mediterráneo, de Sicilia, donde un pintor, más que un pintor, un grabador hizo un grabado sobre un ingenio de aquella época. Otras, por ejemplo, el tema del fuego, esa me la hizo un amigo inglés, donde se ve que entra el fuego por un lado y sale por el otro, para que nos hagamos una idea de cómo era el sistema de cocción del caldo. Y esta está en el Ayuntamiento de Amberes, está este tapiz. Bueno, y las formas que he presentado de azúcar, han aparecido muchos yacimientos. Por ejemplo, aquí en Agaete aparecieron muchas formas, y también aquí en Los Picachos, Valentín Barroso, cuando estuvo haciendo la excavación, aparecieron trozos, pero en Agaete apareció una caja llena de formas de azúcar, que además las formas no se hacían aquí, son de Aveiro, en Portugal. Pero claro, nosotros tenemos mucha herencia de Portugal, nosotros nos enorgullecemos de tener un postre como los huevos moles, y los huevos moles es un postre portugués, es el postre nacional de Aveiro, ¿eh? Pero bueno, nosotros también le echamos nuestra parte y es distinto. De nada. Don Manuel, cuando se habla de la planta leña buena, ¿De la? de la leña buena, Sí, yo recuerdo que en los documentos del siglo XVI lo que se llama leña santa, también. pero la leña buena como planta aquí de Canarias nunca la hemos encontrado en la costa, siempre está a partir de los 300 metros de altitud. Pero era de la costa, porque se decía en algunos documentos, desde los llanos de Arinaga hacia abajo. Eso es costa, ¿no? Pero también es verdad que nunca hemos encontrado pinos. ¿Tú te imaginas un pinar en Tasar, esto en Tauro? No, ¿verdad? ¿Un pinar en Arguineguín? Tampoco, ¿no? Pero sin embargo, nuestras ermitas más antiguas están cubiertas con tea y leña del pinar de Tauro y del pinar de Arguineguín, que se iba allí a coger. Hoy no nos cabe en la cabeza que allí hubiera un pinar, o el pinar de Las Palmas. ¿Dónde está el pinar de Las Palmas? Pensamos que los pinares están para allá arriba, ¿no? Don Manuel, una pregunta. En cuanto a la diferencia de tiempo, en cuanto el comercio del azúcar dejó de potenciarse Sí. con destino Flandes, ¿tiene alguna relación con las pretensiones de invasión de Van der Does? Hubo un tiempo que... Van der Does, cuando vino aquí, como era un ladrón, se llevó unas cuantas cajas de azúcar. Pero ya el azúcar estaba ya en decadencia. No tiene nada que ver. O sea, que fue a finales del siglo. Claro, a finales. Tiene que, sí, pero todavía funcionaban los ingenios, porque el hecho de que él se lleve unas cajas de azúcar cuando abandona la ciudad y la va arrasando y va robando todo lo que encuentra a su paso, se lleva no sé cuántas cajas de azúcar y no sé cuántos toneles de vino. Pero no, el azúcar comienza la decadencia con la competencia americana, que llevamos nosotros el azúcar a América. Igual que llevamos los tomates a Marruecos. Porque hemos sido así de solidarios y de generosos. Don Manuel, muchas gracias y enhorabuena. De nada. Una pregunta quería hacerle yo. Antes situó en el mapa de Gran Canaria donde estaban los ingenios Sí. y nombró el municipio de Agüimes. Sí. Yo he escuchado El municipio que de Agüimes, pero claro, en lo que era el señorío jurisdiccional, porque el ingenio estaba en Ingenio. sí. El ingenio estaba en Ingenio, en la Vega de Aguatona. Porque Pero claro, yo cuando hablo de Agüimes hablo del señorío jurisdiccional. Pero el nombre, el ingenio, es el pueblo que tenemos ahí. Sí. Y el pueblo, esto cómo se llama, responde a la existencia de un ingenio en su solar. la pregunta es que yo he escuchado que en Temisa había un ingenio azucarero. ¿Le consta a usted? ¿No? No me consta. Vale. Me consta el Está bien. que duró poco, me consta el de Tirajana. Que En duró el poco, ingenio de fue de Santa los pocos que Lucía. duró, pero el topónimo sí se ha mantenido.
hasta la actualidad. Sí, Ingenio, Sí. en Santa Lucía. Sí, que exactamente. yo soy de la zona. Sí, pues aquella zona. Yo Pero conozco. en Temisa no. Vale. En Temisa lo que habían era, desde el primer momento, había almazaras para las aceitunas. Porque en contra de lo que se diga, las aceitunas llegaron aquí en el siglo XVII. Las trajo un obispo jienense. Trajo los primeros, ¿cómo se dice esto? Sí, pero no se dice esqueje, hay otra palabra. Bueno, los primeros esquejes, no me sale la palabra ahora, pero me entiende lo que quiero decir, ¿no? Plantones. Los plantones, los primeros plantones los trajo un obispo, puesto que y los plantones señorío. Por eso allí es donde están las aceitunas, en Temisa, en Ingenio y en Agüimes, porque allí fue donde se empezaron a plantar. Don Manuel, Dígame usted. le quiero poner en un pequeño compromiso. Bueno, vamos a ver. Llevamos 30 años, la gente de Turcón, la gente amante del patrimonio, llevamos 30 años con los Picachos, desde que se cayó la primera pilastra. Yo estoy seguro que si no se hubiese caído o no hubiésemos estado ahí, eso hubiese sido un solar, una plaza, un centro comercial, etc. Pero quiero que usted, lo estamos grabando, nos diga por qué es importante conservar, por qué es importante tener aquello como un museo de sitio, por qué es importante desde el punto de vista patrimonial los Picachos de Telde. Vamos a ver, yo creo que la historia no se hace solo con documentos, se hace con elementos materiales también. Estamos a veces en un error. En muchas ocasiones nosotros estamos pasando por determinados sitios y no nos damos cuenta de que cada uno de los lugares por los cuales pasamos son parte de nuestra historia. Aquí, por ejemplo, en Telde hay un topónimo que casi nadie sabe lo que significa, que es Narea. Eran las tierras de Pedro de Narea, el arquitecto mayor de la Catedral de Las Palmas, que se casa con una vecina de Telde que se llama Catalina Rodríguez. De las tierras de Narea, pues como resulta que economizamos en el lenguaje, hoy es Narea. O la olla de Próspero, que era en el fondo la olla de María Fernández Calva, que al final la hereda Próspero Casola, el ingeniero militar que se casa en Telde con Isabel Imperial. Bien, por lo tanto, me refiero a que estos elementos que no los tenemos en cuenta son muy importantes. Y lo mismo son los elementos materiales para preservar la memoria de que efectivamente, a pesar de que Telde sea hoy, siempre lo fue, una ciudad populosa, parte de esa riqueza se la debe a la existencia en sus tierras de una industria azucarera que se estableció desde fines del siglo XV. Y tenemos que enseñar esa historia a las generaciones futuras. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muchas veces con este tipo de testimonios que sirven para perpetuar la memoria. Ni más ni menos. Es lo mismo que los molinos de gofio que se están cayendo con el hambre que nos hicieron, que nos quitaron. Y en cada pueblo de Canarias debería haber un molino de gofio funcionando para las nuevas generaciones. Pienso yo. ¿No? Yo puedo decir lo que me da la gana. Las autoridades hacen lo que quieran. Pero es verdad, o sea, es una parte intrínseca de nuestra historia. No podemos olvidar que el hambre, en las épocas críticas, la matamos gracias a que existían molinos movidos por el agua y de donde teníamos la harina para podernos alimentar. ¿Cuántos molinos nos están cayendo en nuestra isla? Pues cada pueblo debería salvaguardar un molino y hacer un monumento justamente a eso. Igualmente que usted me está indicando el tema de los Picachos con mayor, además, con mayor fuerza, porque solamente tenemos el resto de Agaete y los restos de este de Telde. No nos quedan más restos. Aparecieron unos restos en un molino de los genoveses, en un ingenio de los genoveses, en Guía, pero solo aparecieron las tumbas, no han aparecido las estructuras. Porque además, lo que era la configuración del ingenio era una configuración separada, es decir, donde se secaba el azúcar
no podía estar al lado de las calderas. Tenían que ser dependencias distintas, porque si no el calor volvía a derretir el azúcar. ¿No? Por lógica. Con lo cual tenía que ser pues un conjunto de dependencias. Y bueno, ya que tenemos el tema de los picachos y se han hecho una acción, pues aquí está el Director General de Patrimonio, habría a lo mejor que ampliar la parcela y hacer una excavación para ver las estructuras. ¿Qué le pareció la respuesta? ¿Que me iba a coger usted? No sabía que no, ¿verdad? Lo que quería que le explicara con sus palabras, Ah. la importancia. A lo largo de estos 30 años también hemos tenido muchas discusiones. claro, Y muchos cambios de impresiones. Claro. ya hemos hablado de la huella ecológica, un término del siglo XXI. La huella ecológica del picacho es elevadísima. A lo largo de estos 30 años de lucha en defensa de los picachos hemos tenido también nuestro debate interno y nuestras acusaciones de que eso era deforestación, que estábamos defendiendo un patrimonio que no era el arqueólogo, el arqueológico, el patrimonio aborigen, indígena. Hemos dado un paso diferente. Estamos defendiendo un patrimonio del siglo XV, XVI, que trajo unas obras de arte y bueno, todo lo que ha explicado usted. Por eso quería que lo dijera con sus palabras tan pedagógicas. Gracias. También se usaba mucho para la cocción las cepas viejas de la viña. Porque a partir de 1530 aquí comienza la vid a tener mucha importancia en Telde. Lo digo porque me acabo de acordar de un documento de doña Ana del Castillo, que era una de las descendientes de Cristóbal García del Castillo, que le vende a un dueño de ingenio las cepas viejas, porque había que plantar cepas nuevas, de la vid para el ingenio, al margen de lo que podía ser la propia deforestación. Se solían utilizar. Bien. ¿Alguna cuestión? Yo a final? partir de ahora cobro. Ya. Terminamos ya. No, es una broma. No tengo ningún problema. Gracias por la intervención. Si podría explicar algo sobre la influencia que tuvieron esas haciendas azucareras en Telde sobre la conformación de la población teldense y la evolución, ¿no? La estructura, ¿no? Ya que participaban esclavos, personas del norte de África y demás. Eso al final dio forma a la estructura social en Telde, supongo, ¿no? Y tendría una influencia a lo que es hoy el municipio, ¿no? Nosotros somos un cóctel. Los canarios somos un cóctel. Somos una sociedad mestiza. La gente piensa muchas veces que lo mestizo es si tenemos color. No, mestizo es cuando se mezclan muchas sangres, ¿no? O se mistura, como dicen los portugueses. Aquí en Telde hay una población importante andaluza, que son todo lo que tiene que ver con los Castillos, con los Carrión, con los Zurita, con María Fernández Calva, es decir, todo ese grupo que se compone como un grupo de poder. Y son además, porque nosotros, por ejemplo, Telde perdió una de las joyas más importantes que tenía por la negligencia de un cura, que fue el retablo de María Fernández Calva, que son las esculturas que se encuentran hoy en Barsequillo. Eso es de Telde. Y pertenecían al retablo que María Fernández Calva encargó a Flandes. Bien, tenemos ese grupo. Y tenemos también el grupo de lo que entendemos nosotros por castellano, que en aquella época eran todos los que conformaban el Reino de Castilla. Vascos, cántabros, gallegos, extremeños, andaluces, etc., ¿no? Pero luego hay otro grupo importante, que son los portugueses, que nos han dejado una herencia en todo lo que tiene que ver en la construcción de la madera. Si ustedes van a San Juan, desgraciadamente el resto no existe porque la bóveda en el 19 pues, tuvo un problema y se tuvo que quitar la armadura, pero si van a la cabecera principal verán toda la labor mudéjar que hay en las capillas. Eso es obra de los portugueses. Y luego muchas palabras que tenemos en nuestro vocabulario, como por ejemplo fechillo, palabras como esas y muchas que ya se han perdido.
a ese grupo, que es el grupo europeo, donde están los flamencos, porque también hay flamencos en este sur. Por ejemplo, la gente se piensa que el apellido Artiles, que se da mucho en Agüimes y en Ingenio, es un apellido muy canario. No, era de un mercader flamenco que vivía aquí en Telde, que se llamaba Artils, pero que oía al cura Artiles. No hay en ningún sitio del mundo. Bueno, ahora sí, porque han emigrado la gente de Agüimes y de Ingenio por ahí, y están repartidos por Sudamérica, pero el apellido Artiles es netamente canario. Es lo que el Artil, un cura o un escribano público, lo convirtió en Artiles. ¿Qué quiero decir con eso? Que todos esos son los grupos. Y ahí hay que mezclar los negros y los moriscos. Por lo tanto, por eso digo, somos un cóctel. En Telde llegó a tener una población importante de esclavos negros, que luego se fueron reproduciendo, ¿no? Con sus hijos, etc. La gente muchas veces dice, ¿y dónde están? Digo, mírenme a mí. Esto a base de mucha lejía, mucha lejía, mucha lejía, y llegamos al siglo XXI, ¿no? Con lo cual, esa es la conformación racial. Por eso digo que somos, y no debemos olvidar que hay también un grupo de indígenas que quedan como resultado de la conquista. De hecho, en los libros sacramentales de Telde aparece, por ejemplo, un maestro de azúcar que es indígena. De aquellos esclavos aborígenes, indígenas que llevaron a Madeira y que luego retornan a las islas. Con lo cual, ahí tenemos la mezcla de esos tres grupos que conforman. Es verdad, ¿quiénes estaban en la cúspide? Los que habían participado en la conquista. Porque la tierra es la que va a establecer el elemento de la riqueza. ¿Quiénes son los que heredan? Pues los suritas, los castillos, los carrión. Entonces son la gente que obtiene, porque muchos de ellos participaron en la conquista con caballos. Y a los caballeros se les repartió una medida que aquí se pone de moda y que luego se lleva a América, que es la caballería. Y una caballería tenía 20 fanegas de tierra, que como comprenderá es una porción importante de tierra, con lo cual la tierra es la base de la riqueza. Con lo cual, ese grupo está en la cúspide. En medio está el común, es decir, los que trabajan y los que pagan impuestos, como siempre, ¿no? Y en la base, pues están los marginados. Y esa es la estructura, más o menos así, grosso modo, porque si no tendría que usted que ir a una de mis clases que duran una hora y pico explicar todo esto. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, don Manuel, por la aportación que nos ha hecho esta tarde acerca de las haciendas azucareras. Yo voy a hacer una aportación histórica también, pero mucho más reciente. Y me voy a situar hace 40 años, año 84. Ya los que éramos en aquella ocasión, en aquella época, funcionarios municipales, nos preocupábamos por los picachos. Y quiero felicitar a grupos como Turcón, que ha conseguido que, bueno, aparte del accidente que hubo hace unos años, que se cayó una de las columnas, yo lo conocí con más columnas. Y hay una circunstancia, que muchos de ustedes la conocerán, y es que ese solar, a mí me alegra saber hoy en día que el Cabildo ya está haciendo por hacerse con esa parcela y el propio ayuntamiento, porque esa parcela la ocupó durante muchos años una empresa constructora. Y ahí maniobraban camiones, tractores, y de todo tipo, o sea, se le hicieron de todo tipo de maldades a esos picachos, a esos restos de picachos. Y bueno, en aquel momento, y esto es un apunte que les hago, esa constructora es intocable. Es intocable porque era la suministradora principal del ayuntamiento, además tenía ferretería, y era la que facilitaba los suministros con crédito al ayuntamiento, que era la manera de hacerse con materiales para construir las 1000 necesidades que había en el ayuntamiento. Y por esa razón, curiosa, era intocable, porque era el único que le fiaba en aquel momento al ayuntamiento.
Afortunadamente la situación ha cambiado. Ahí pasan más cosas también. Además, ustedes saben que aquello es un cruce de vías. Ahí hay una cantonera importantísima, hay una red de agua tremenda que han podido producir filtraciones que no le han hecho ningún bien a las bases, a los cimientos de los Picachos. Pero fundamentalmente aquello estuvo sometido durante muchos años a muchas vibraciones por el maniobrar de maquinaria pesada en la proximidad de esos Picachos. Y bueno, luego ha pasado lo que ha pasado. Pues yo lo que quiero apuntar es que felicitar de nuevo a Turcón y a otros colectivos que se hayan producido, al propio ayuntamiento, que ha conseguido dar pasos hacia adelante para que eso se mantenga. Lo que hay que hacer ahora es escuché antes al concejal que se está haciendo un estudio sobre la consolidación de esos Picachos, eso me parece oportuno. Hay que tener mucho cuidado con la restauración, en el sentido de lo que hay que hacer es conservar y no tratar de reproducir, y para eso el museo de sitio que quiere que se haga al lado, tenemos el ejemplo ahora mismo con las cuevas, con el tema de Artenara, donde se ha reproducido la famosa cueva de arriba de Artenara, que es Patrimonio de la Humanidad, justo, la de Risco Caído. Y lo que yo sugeriría es que intenten reproducir el procedimiento que se podía así, los Picachos y la acequia que coronaba esos Picachos para producir el salto de agua y mover el molino, se haga no en el sitio, sino se haga en el museo de sitio, y desde ahí se pueda contemplar los restos tal y como los contemplamos hoy. Era mi aportación. Gracias. Muchas gracias. Bien, terminamos, sí. Gracias, don Manuel. Y les emplazamos para el viernes, que continuarán las jornadas. El viernes a las 6 de la tarde, y aquí en la Casa Museo tenemos la intervención de don Antonio María González Padrón, el cronista oficial de la ciudad de Telde, con la ponencia El patrimonio artístico teldense como resultado del comercio del azúcar. Y después, a las 7 de la tarde, se hará un recuerdo en memoria de la profesora doña Benedicta Rivero Suárez, de Telde, y que falleció el año pasado. Consistirá en una puesta en valor de su trabajo a cargo del profesor don Vicente Suárez Grimón. Y nada más. Gracias y hasta el viernes.